Mira, Déu us guarda a tothom, com avui serà una conferència llarga, prefereixo començar 5 minutets abans i si va entrant gent, com no han vingut a escoltar-me a mi, sinó al professor, llavors no passarà res, d'acord? Estic molt content de tindre aquí en Josep Figueres, soci de l'Ateneu. Soc en Joan Vives, soc el responsable de la secció de Ciència i Tecnologia. Més que responsable, el que coordina les activitats. Hi ha un grup de gent que ens reunim cada 2 mesos i anem parlant i discutint sobre què fer i sobre com fer, i en Josep també ha vingut a les últimes reunions i estic molt content de que ens fes la proposta, perquè jo crec que també és el sentit que tenim a l'Ateneu. Nosaltres sempre diem que la ciència és cultura, que aquí a l'Ateneu hi ha un gran capital humà de gent que ha tingut grans experiències a la seva vida professional i de que encara tots tenim molt a aportar. Llavors, genial que tinguem aquí una persona, un soci de l'Ateneu que ho vulgui fer, i us convido a altres, i ara en parlàvem amb algú aquí que també em deia que li agradaria parlar alguna cosa i ho trobarem, això. Jo sempre ho dic, la ciència és cultura, la ciència forma part estructural del que és Catalunya i de la història de Catalunya i de qui nosaltres som i també del que suposa l'Ateneu, i m'encanta veure que tenim una sala plena quan hi ha un tema que és sobre tecnologia. També estic molt content perquè el Josep és professor, tot i que ara retira, però crec que professor és tota la vida, de l'Escola d'Enginyers de Barcelona, de la Politècnica. Jo vaig ser alumne d'aquesta escola també l'any 85, per això també fa molts anys, això passat. I em fa moltíssima gràcia el que estigueu aquí. Ho dic perquè ho he de dir, la presentació és en castellà i això no és habitual a l'Ateneu. L'Ateneu defensa el català, creu que el català ha de ser una llengua vehicular per la ciència, per la tecnologia, i és molt important que podem transmetre i comunicar la ciència en català, però en aquest cas la preferència del professor ha sigut aquesta i endavant. Jo crec que serà important que escoltem el contingut i és important més a vegades el contingut que no amb la llengua que es diu, però sí que volia fer aquest comentari. Sense res més a dir, professor, endavant, tot vostre. Molt bé, bona tarda. S'explicarà en castellà perquè la majoria d'aquesta presentació serà també exposada en altres llocs i també perquè aquí en la sala hi ha algunes persones castellanoparlants. I quan hi ha més d'una persona, prefereixo que també s'expliqui així. Durarà 1 hora i mitja i possiblement alguna més, però després hi haurà les preguntes que se puguin formular i tal. Comencem. Herón, aquí el veieu, en aquest dibuix, que va ser un gran inventor. Veurem i descobrirem els invents d'aquest gran personatge d'aquest moment. Aquí veieu, en aquesta, no sé si sabeu, sí, en el ratolí, passem. En el ratolí podeu veure que això és Alexandria, és on descobrirem, o vaig descobrir, que era el lloc on quasi tothom va desenvolupar la seva vida professional d'inventors. Per què estem aquí reunits? Per il·lustrar-vos una mica aquests invents des de fa 2.200 anys enrere, i en especial tots aquells que fa en els últims 400 abans de Jesucrist. I com va néixer aquesta conferència? Perquè, vol dir que ja en castellà, porque en la primavera de este año fui a un crucero por las Islas Cícladas y en Heraklion, en Creta, aparte de visitar el museo arqueológico fantástico que hay allá, ahí también descubrí que había un museo pequeño creado por un ingeniero mecánico, Costas Costanas, con sus 200 inventos que recopiló allí en maquetas. Esta es la entrada del museo y este es el señor Costanas, que no lo pude conocer porque era un día que no estaba, pero ha creado este museo en Heraklion y también ya en Atenas, y está creando el de Rodas y en otros lugares históricos de Grecia.
Este es el interior del museo, una fotografía tomada por mí, donde se observan pues las maquetas. Por supuesto, aquí tenemos el tornillo de Arquímedes, tenemos aquí la máquina de vapor diseñada por Herón, tenemos aquí fuentes, este es el ratón, se mueve mucho, y es un museo muy didáctico, donde se pueden descubrir muchas cosas. Yo no tuve mucho tiempo para descubrirlas porque el barco se marchaba. Con lo cual, para no perderlo, lo recorrí rápido y me hizo ilusión después descubrir mucho más. Y en estos descubrimientos es lo que yo os les voy a comunicar a partir de ahora. La estrella de este museo es el robot de Herón. Es un autómata que servía el vino en una taza y bajo esta túnica pues se descubre los mecanismos sofisticados de poleas, de mecanismos de válvulas, de conductos, que cuidado, esto fue creado un siglo antes de nuestra era cristiana. Introducción. Haré una pequeña introducción porque hablaremos de muchas cosas y conviene definir un poco antes cada cosa. Aquí sabemos que los griegos contribuyeron mucho en la filosofía y en el arte y en la ciencia, pero tal vez no conozcamos tanto de la tecnología. Espero que cuando salgan ustedes de esta sala ya puedan decir que conocen tanta tecnología como otras cosas de la ciencia y del arte griego. Aquí en este dibujo quiero manifestar que el señor Arquímedes, uno de los grandes de aquel momento, se puede equilibrar su presencia o su conocimientos y su talento a la de otros como Newton, Leibniz, Da Vinci, etc. ¿Y por qué? Lo vamos a descubrir un poco más adelante. El periodo de estudio que expondré es el periodo de los últimos 5 siglos antes de Jesucristo. Grecia ya abarcaba mucho más, desde el 1200 antes de Jesucristo hasta el 146 después de Cristo. Y por lo tanto también hubo inventores, que es los que vamos a desarrollar. Sócrates era el que desarrolló, y está dentro de este ciclo de los 500 años, porque murió en el 399, desarrolló un método de investigación que hoy continúa siendo la clave para la invención, que formulaba preguntas y las respondía, o las intentaba responder con sus alumnos. A medida que la ciencia avanza, evidentemente la innovación avanza, va paralela. Primero es la ciencia que indaga el porqué de las cosas y después viene la tecnología, que es lo que hace aplicar las cosas, ¿no? Pero hay algunos inventos que se producen de una forma fortuita, algunos de estos tal vez, otros surgen por la prueba y error y por el sudor. Fíjense que Edison, antes de llegar a descubrir la bombilla, trabajó y experimentó 3000 veces su experimento. Repito, nuestro periodo de estudio será, y ahora lo comprenderán, en estos últimos 5 centurias antes de Jesucristo. He puesto aquí el año de muerte de algunos de estos inventores, porque el nacimiento, como que no eran famosos, no se sabe a ciencia cierta, y para no poner algunos y otros no, he preferido poner la muerte y coincide con estos años. Pitágoras, Sócrates, etc. Ya los conocen prácticamente todos y si no, ahora más adelante los irán descubriendo. No hablaré de Hefesto porque es un personaje mitológico. El dios griego, hijo de Eras y de Zeus. Ya sabemos la mitología griega, que es muy extensa. Era el dios de la forja y del fuego y se dice que enseñaba los oficios. Como que nació cojo, se dice que se ayudaba de autómatas. Bueno, eso no creo que sea bueno tratar la leyenda mitológica y seamos realistas y vayamos a descubrir los inventos. La ciencia versus la técnica. La ciencia, voy a definir algunas cosas para tener el contexto y saber
La ciencia es el deseo de conocer, es el de comprender el mundo a base de teorías, de teoremas, etc. Por lo tanto, es una indagación. Después, la tecnología es el conjunto de actividades que lo que hace es aplicar la ciencia y es una acción. La ciencia descubre cosas y la tecnología las hace realidad. La técnica, la tecnología y el producto técnico no es más que aquel producto artesanal limitado. ¿Qué es un invento? También lo sabemos, es un nuevo producto que resuelve los problemas técnicos que se presentaban en aquel momento. Los inventos, lo que busca el inventor es facilitar la vida del ser humano, facilitar a través de hacerla más sencilla, más distraída, más humana, ahorrando tiempos, ahorrando esfuerzos. La característica de un invento es que tiene que ser novedoso, aunque aún muchas veces es una transformación de otro, como veremos. Inventos, patentes y secreto. Un invento, he dicho que es una cosa nueva. Está en la mente del inventor. La patente es el título que le da derecho a este inventor a trabajarlo y durante un tiempo. Sabemos, ¿y un secreto qué es? El conocimiento reservado que está en manos de aquella persona que quiere poseerlo y reservarlo. Las patentes nacieron mucho más tarde, pero yo he descubierto que en el siglo III a.C., en aquella época que estamos descubriendo, en la ciudad griega de Sibaris se otorgó el derecho a un año al que creaba algo de lujo. Supongo que en aquella época se entendía por lujo pues formas, figuras y cosas de estas. Venecia, en el 1400, también protegieron a los vidrieros de Murano durante 10 años. La España del 1478 de Isabel y Fernando protegió a un molinero para que los molinos fueran creados o bien gestionados por él. Es un derecho. Pero realmente las leyes de patentes nacieron en Francia en el 1791 y en España un poco más tarde, en el 1826. El estado de la técnica es todo aquello conocido y por lo tanto aquí veremos que muchas de las innovaciones, y antes he puesto inventos, pero realmente son inventos-innovaciones paralelamente. No, gracias. Serán más bien innovaciones o una combinación de ambas cosas. Y por innovación que conocemos, y ya con esto ya termino esta primera introducción, el proceso por el cual se transforma una idea en un producto. Pero, ¿por qué he dicho todo eso? Porque para conocer todo eso, yo he buscado la documentación. Gracias a que en el siglo III antes de Jesucristo se surgió Alejandría y allí se creó la escuela científica donde toda esta gente se agrupaba, como veremos, y creaban allí su ciencia, sus mecanismos y sus sofisticados mecanismos. Aquella biblioteca, en el año 87 antes de Jesucristo, Julio César la quemó. Bueno, pero se salvaron unos libros, entre ellos 6 tomos del ingeniero Herón y los 10 tomos de Vitruvio. El pionero de todo esto, en el inicio de estos 5 siglos que estamos tratando, o que trataremos, aún no he empezado, es Arquitas de Tarento. Este señor tenía una mente privilegiada. Aparte de aplicar sus métodos para investigación, y fue un gran matemático, etc., fue un señor que demostró que el cosmos era infinito, como lo estamos viendo ahora. ¿Y cómo lo demostró? Voy a explicar brevemente. Él decía, yo estoy en una isla y cuando llego a la otra punta encuentro un mar. Voy a otra isla y encuentro otro mar. Y así no se termina la Tierra, el planeta. Y veo el cielo y veo infinidad de estrellas. Por lo tanto, concluyo que el cosmos es infinito. Bien, esto era su pensamiento. Y como pensador que era, también era inventor. Y entre ellas cosas se dice que
inventó la polea. No es cierto, porque la polea ya existía mucho antes, en época de los egipcios y posiblemente de otros. Dicen que inventó el tornillo. Tampoco no he encontrado esta relación. La paloma voladora movida por vapor, si Herón fue el que dijo que la había desarrollado, no lo sé. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que no vamos a tener en cuenta a Arquitas y sí los siguientes que vamos a tratar. Sí que he subrayado aquí la palabra armónica porque este señor se dice que cogió un palo, una flauta y le colocó una especie de membranas y sonaba de diferente tono cada una de ellas. Por lo tanto, es lo más parecido a una armónica actual. Evidentemente había muchos ingenios anteriores a los griegos. Ya los arquitectos de 4000 años antes ya hacían acueductos, hacían norias, los ingenieros egipcios también creaban muchos ingenios, los sumerios, etc. Pero la gran creatividad que vamos a tratar ahora nació en la Atenas de 700 años de Cristo y principalmente en estos últimos siglos antes de Cristo. Bueno, dicho esta introducción, vamos por fin a la cuna donde se desarrollan los inventos. Y esta cuna es Alejandría. La podemos situar en estos años porque Egipto en aquel momento era un territorio persa. Allí vivían, aparte de los egipcios, griegos por cercanía, y también supongo que los persas estaban en aquella zona. Alejandro Magno, en el 332 a.C., derrotó al rey Darío III persa y se nombró faraón, o lo nombraron faraón, y trajo a muchos más griegos. Alejandro Magno le sucedió Ptolomeo y toda la estirpe ptolomeica. Ptolomeo era también guerrero, pero bueno, hizo entre otras cosas, creó el Museion, que era una escuela donde se formaban los técnicos, hasta allí dormían, era una verdadera universidad, la biblioteca, y apoyó muchísimo las ciencias. Aparte de ello, su hijo, ya menos guerrero, porque las guerras ya se habían terminado y vivíamos en un espacio más tranquilo, pues apoyó mucho más las ciencias. Estos eran los dominios de la Grecia en aquel momento. He destacado aquí el espacio donde Pérgamo, Éfeso, porque eran ya lugares muy culturales en aquella época, anteriores a este momento, y ya de allí habían grandes bibliotecas que también las copiaron en Alejandría. Alejandría, esta ciudad grande, construida de la nada en la desembocadura del Nilo, poquito más alejada para que no hubieran las inundaciones como en Valencia, y allí construyó una ciudad que ya era como ven aquí, una ciudad muy ortogonal, con dos grandes vías, como los romanos, porque ya se conocían, y en el centro colocaban pues los templos y el ágora, y al lado de ella construyeron esta universidad con su biblioteca y sus edificios donde convivían y vivían todos estos científicos. Alejandría también es famosa por el faro, que hablaremos después, por un gran puerto y porque era el foco de atención. Aquí en esto no es Éfeso, es Alejandría, lo que quedó en aquel momento de Alejandría, y muy parecido a lo que está en Éfeso, porque lo copiaban, ¿no? Bien, la Biblioteca de Alejandría es el centro cultural de aquel mundo. También había el Serapeum, era la competencia, era la biblioteca segunda de los templos egipcios del dios Serapis, y era la continuación de Éfeso y de Pérgamo, donde allí se educaba, se investigaba, etc. Más de 1 millón de pergaminos existían en la biblioteca y allí se acumulaba todo el saber del mundo, ya no solamente de estos 500 años, sino de muchos anteriores, con lo cual, desgraciadamente, fue incendiada en el año 48 por Julio César. No entraremos en detalles del por qué se incendió.
En aquella escuela convivían todos estos señores, o pasaron todos estos señores. Arquímedes estuvo 15 años allí. Y al final he puesto, bueno, más de 100 eruditos. Allí se desarrolló la geometría, la trigonometría. Eratóstenes, por ejemplo, el gran geógrafo, hizo mapas exactos y calculó la circunferencia de la Tierra con un error de 1%, que en aquella época ya era muy importante. Lo hacía, por supuesto, con los conocimientos geodésicos. Pero vamos adelante. He dicho que Herón y Vitruvio eran dos personajes. ¿Y por qué? Porque los libros que se rescataron fueron... No sé si... no está aquí. Los libros se rescataron y gracias a ellos hoy podemos saber todos estos inventos. Y bueno, no hoy, sino mucho antes. Herón era un físico, matemático y un ingeniero ilustrísimo, como veremos y como descubriremos, y gracias a Papus de Alejandría rescató del fuego sus libros. Escribió 5 libros o 6 de mecánica, de neumática, donde describía con mucho detalle las máquinas que movían el aire, el agua o el fuego, y también los equipos de topografía que diseñó y la geometría que descubrió. Y otro gran personaje fue Vitruvio. Vitruvio era romano, vivió y murió el año 15 a.C., por lo tanto vivió en aquella época antes del fuego, y lo que se le debe a este señor, aparte de ser arquitecto e ingeniero, fue que recopiló en 10 tomos toda la arquitectura y los conocimientos que habían en aquellos pergaminos y los tradujo al latín y al griego. Bueno, al griego ya debían ser, pero los escribió también en latín. Y como ya eran los últimos años, los pergaminos ya eran casi libros, como son ahora, y por lo tanto se los llevó. Tuvo la gran suerte de llevárselos y depositarlos en Cassiunum, que era una ciudad fortificada a 130 kilómetros al sur de Roma, que en el 520 después de Cristo allí se creó la abadía benedictina. San Benito creó la orden benedictina y allí su abadía, la abadía de Monte Cassino. De allí los textos que aún no habían salido a la luz, bien protegidos, tal vez por los abades, fue a San Galo, que está en Suiza, y hasta el 1414 fueron secreto, o bien protegidos, ¿no? O conocidos por algunos. Salieron a la luz en el 1414 y a raíz de ello fueron ya copiados, y por esto llegaron a los artistas del Renacimiento, entre ellos Leonardo da Vinci, Alberti, Palladio y otros. Uno de estos, o bastantes de estos tomos, están en la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Los conservan como reliquias también de las copias. Bueno, pues ya conocemos a todos aquellos inventores de aquel momento, porque en estos libros se explicaba quiénes eran. Y aquí están, en esta lista, que no repito para no abreviar un poco la conferencia, los nombres, que algunos de ellos ya los descubriremos más adelante. Y empiezo por Hipatia, que era una mujer, la pongo en la primera en la lista, y esta señora, vamos a descubrir quién era. Era la hija de Terón, y Terón fue el primer director de la biblioteca de Alejandría. Ella le sucedió y fue la directora. Esta señora, que aquí veis en esta pintura que se ha conservado, mural supongo, o bien sobre madera, era una persona bellísima, pero su cabeza, su mente era muy privilegiada. Se dice que tenía la mente de Platón y la belleza de una diosa. Aparte de ser una gran matemática, desarrolló mucho la álgebra, la astronomía. Lo que ella dijo en aquel momento es que puso el Sol en el centro de la Tierra, en el centro, perdón, del universo, y la Tierra como un planeta más. Por lo tanto, ya en aquel tiempo era muy avanzada. Como científica desarrolló mucho la alquimia
y como secreto guardó en secreto el fuego griego que más tarde en Constantinopla se utilizó. Y como inventora mejoró el astrolabio, también el alambique, que ya se había descubierto por Aristóteles, pero bueno, ella lo mejoró porque en un laboratorio de química pues tenía que hacer muchas cosas con el alambique y entre otras cosas también el hidrómetro. Fue profesora de ética y de filosofía, pero como que trabajaba mucho con la alquimia, pues la consideraban una bruja y por eso los sacerdotes, aparte también parece ser, por lo que he leído, que políticamente pues también era contraria a algunos de los que en aquel momento mandaban, pues fue violada, asesinada y quemada por orden de los sacerdotes. Su contribución más importante fue esta, poner el Sol en el centro del universo. Como aquí lo vemos, hasta que Copérnico lo volvió a poner, porque después de ella, pues parece ser que algunos no estaban conformes con ello. Como geógrafa hizo un plano, yo no sé si este es el plano de ella, pero o bien el que se ha trascendido hasta la actualidad, se dice que era de ella. Antes voy a decir una frase de ella que es muy importante, se le atribuye a ella, que dice: defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Fíjense ya lo que era de su mente, cómo trabajaba. Como inventora he dicho el astrolabio. Este de aquí era el de Hiparco y ella como que quiso poner el Sol en el centro, pues ya desarrolló un poco más esferas concéntricas y no concéntricas para desarrollar mejor sus averiguaciones, ¿no? Pero lo importante también de ella fue el hidroscopio, que con él podían pesar los líquidos, las densidades, y con ello, pues, progresar la alquimia. Y entre otras cosas, también creó como secreto, por eso antes he hablado de patentes, secretos y todo viene por eso, creó una fórmula secreta que no fue aplicada hasta que en la guerra de Constantinopla contra los árabes mucho más tarde. Evidentemente, Calínico en el 668 a.C. ya quemaba los barcos porque ya tenían petróleo, echaban petróleo sobre el agua, lo prendían y quemaban los barcos que eran de madera. Pero ella en esta fórmula avanzó más. Primero por la alquimia, ya destilaba un poco más el petróleo para hacerlo un poquito más violento, mezcló azufre, nitratos para aportar oxígeno y cal viva, que la ventaja de la cal viva es que con contacto con el agua aumenta la temperatura a unos grados y se autoincendia todo aquello, con lo cual ella mandaron en Constantinopla bombas incendiarias en aquel momento. Y la otra de las ventajas de este producto es que el humo era tóxico. Ya no solamente quemaba a los barcos, sino a los ocupantes de estos barcos. Bueno, dejemos aparte ya a Hipatia, ya he hablado suficiente de ella, y pasemos a Arquímedes. Arquímedes era este hijo de un astrónomo de una familia acomodada relacionada con los reyes de Sicilia, que desgraciadamente a los 65 años un soldado lo mató por error porque querían rescatarlo para, en aquella época, estos científicos y grandes personajes pues eran admirados por cualquier régimen, ¿no? Como matemático, como geógrafo, como físico, ya lo conocéis, pero como inventor desarrolló, aparte de las leyes hidrostáticas, el tornillo sin fin, el tornillo de Arquímedes, las ruedas dentadas, las poleas compuestas. Las poleas, como veremos, ya estaban en la época de los egipcios, pero él, con las las poleas compuestas, ya veremos que mejoró muchísimo la tecnología. Catapultas, grúas con garras, espejos cóncavos, lo empleó en Siracusa. Yo no sé si era verdad o no, porque un espejo cóncavo proyectando el sol a un barco en movimiento, o casi en movimiento, difícilmente podía quemarse. Pero bueno,
Eso es lo que dicen. La palanca, la famosa palanca, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Y calculó las áreas y volúmenes y haciéndolos más pequeños, llegó al cálculo diferencial integral. Aquello que en aquella báscula habéis visto que estaba Leibniz, pues él ya desarrolló esto mucho antes. Después hablaremos más de sus inventos, pero uno de ellos está relacionado con los faros. Los faros, evidentemente, los fenicios y los egipcios fueron los primeros navegantes por los mundos del Mediterráneo, grandes comerciales, como sabemos. Supongo que viajaban de día y no necesitaban faros. Y de noche, tal vez, pero como que no conocían los grandes conocimientos de los griegos, pues podían perderse. Fueron los griegos los que, con los conocimientos de las estrellas, pudieron hacer grandes desarrollos y cartas de navegación, pero así todo, eran necesarios los faros porque eran las guías para evitar los daños. Los primeros faros griegos fueron el faro de Pireo, y digo esto porque era... en Temístocles, en aquella época, un gran guerrero decía que quien dominaba el mar dominaba todo. Y después de las guerras donde perdieron y al final lo ganaron, pues en el siglo V a.C. Ya crearon un gran faro de piedra, porque supongo que antes no lo eran, y se quemaban con el fuego, porque era el único elemento que podían iluminar, y ya lo construyó en piedra. Pero el más famoso de ellos, antes del de Alejandría, fue el Coloso de Rodas. En el siglo III, Ceres de Lindos creó esta gran estatua, la mayor del mundo griego de aquel momento, con 32 metros de altura, de piedra, de mármol, de tal, pero un terremoto se lo llevó mucho antes de terminar la era anterior. Pero sobre él figuraba una antorcha y por lo tanto se puede considerar que era no solamente un coloso a las puertas de Rodas, sino que también era un faro. Pero el faro de Alejandría ya volvemos a Alejandría, ¿no? Volvemos al lugar de la cuna de estos científicos y técnicos. En el 330, cuando se creó Alejandría, se creó por primero el faro. Tenía 150 metros de altura, alumbraba a más de 50 kilómetros de distancia y la base la construyeron con vidrio fundido porque así pues no se erosionaba tanto como la piedra. Desgraciadamente un terremoto, sí que duró 1700 y pico de años, lo derrumbó. Pero ¿por qué he relacionado todo eso con Arquímedes ya? Porque Arquímedes le colocó un espejo metálico con lo cual reflejaba no solamente el sol del día, sino también el de la noche, y así pues orientaba mejor a los barcos. Bueno, dejemos por un momento a Aristóteles y pasemos a Tales de Mileto, otro gran científico que desarrolló, y aquí viene primero la ciencia y después la técnica. Primero desarrolló sus teoremas, el primer teorema de él, que decía que si en un triángulo se le traza una línea paralela, a cualquiera de sus lados se obtiene un triángulo semejante. ¿Y qué dice el segundo teorema de Tales? Pues si en una circunferencia es el punto de una circunferencia, el punto B es y el diámetro es AC, cualquier triángulo que se construya allí es un triángulo rectángulo. Ya tenemos muchas cosas. Y ahora viene la técnica, la medición de la altura de la pirámide. Él, con un palo, no sé dónde está el ratón, este palo lo puso aquí, supo en un momento determinado la línea del sol hacia una sombra, la B, el palo tenía la altura A, y sabía la sombra que producía la pirámide C. Con esto ya tenía todos los datos para calcular trigonométricamente la altura B, por semejanza de triángulos, la altura B de la pirámide. Es decir, que sin medir la pirámide, como era casi imposible medirla,
pues pudo medir con mucha exactitud las pirámides de Egipto, que estaban muy cerca de Alejandría. Pasemos a los relojes de sol. Los griegos decían que si se pone la nariz y la boca abierta apuntando al sol, mostraban el tiempo a todos los transeúntes. Bueno, los griegos ya sabemos que tienen la nariz muy grande y por lo tanto era posible, ¿no? Bien, la necesidad de la medida del tiempo ya viene desde hace muchos siglos atrás, pero evidentemente el reloj de sol, ¿en qué se basa? En la sombra que proyecta los obeliscos griegos, etcétera, sobre unas escalas, etcétera, pero la inexactitud estaba en que las horas de verano eran, eran muy diferentes de las de invierno por la altura del sol y por lo tanto la sombra era diferente. Los primeros relojes de sol, antes de los griegos, los encontramos ya en Egipto. Tutmosis III, aquí lo vemos en el centro, en un grabado en la pared de una de sus tumbas, ya llevaba en su mano el seshat, que era este instrumento que figura aquí, que era un reloj portátil solar. Con él ponía una varilla, supongo que en este pequeño, esto no se mueve, en este punto, y inclinándolo adecuadamente con el sol podía saber, con esta escala que aquí tenían, a qué hora estaba. En Babilonia también construyeron relojes de sol, pero con escaleras, ¿no? Así la sombra, y orientadas en distintos puntos, como si van a la India pueden también observar los centros de astronomía de aquel tiempo, o parecidos en aquel tiempo, que también tenían estas relaciones con las escaleras. Y también supongo que los aztecas en México. Los relojes de sol griegos. Bueno, los griegos estudiaron con profundidad el sol y por tanto podían conocer las distintas orientaciones y lo que dijeron es, bueno, vamos a hacer una cavidad en la piedra, vamos a situar estos relojes en cualquier sitio del mundo conocido griego y colocamos una varilla. Pero esta varilla tenía, a diferencia de las anteriores, que medía por la longitud de las... aquí medían la longitud de la sombra por la dirección y no por la longitud. Los antiguos relojes medían la longitud de la sombra. El obelisco mide la longitud. En cambio, este mide la dirección. Y entonces en la dirección grababan, como se observa aquí en este ejemplo, grababan las horas y cambiaban la piedra en función de si era verano o invierno o las latitudes en donde se colocaba esta piedra. También construyeron relojes portátiles, porque hombre, tenemos que ir a ver la piedra para ver qué hora es. Pues fíjense que este reloj se parece mucho al de los egipcios, pero lo mejoraron. Es aquello de la innovación. Cogían algo ya conocido y lo mejoraban. ¿Y cómo lo mejoraban? Otra vez el ratón. Pues dándole la inclinación, aquí colocándole, según el sol, la orientación, y por tanto podían saber la hora, y aquí con estas líneas, con este grafismo, podían situarlo en distintos momentos del año o incluso de la ciudad donde vivían. Por lo tanto, aquí en rojo pongo palabras clave de inventos, ¿no? Aquí tenemos un compañero mío, profesor, Lloveras, que en las clases explicábamos los principios inventivos, ¿no? Y aquí el principio de la portabilidad es uno de ellos. En rojo pondré estos principios inventivos que no se han descubierto, son 40, y no se han descubierto el 41, ni en aquella época supongo que conocían los 40 que ahora conocemos. Esta es los relojes de agua. Claro, durante el día podían medir el tiempo. ¿Y qué pasaba por la noche? Pues por la noche también los griegos medían el tiempo con un reloj como este que está dibujado, bueno, representado aquí con esta fotografía, y evidentemente mucho más tarde ya descubrimos el reloj de arena. Entre este y este,
los griegos desarrollaron otros relojes, como veremos ahora. Los relojes hidráulicos de los egipcios tenían también escalas, tenían los 12 escalas, 12 horas, 12 meses, pero y unos equivalentes en horas, ¿no? Pero no sé, porque no conocían demasiado las leyes de la hidrostática y por lo tanto ya sabemos que con la presión el fluido discurre a distintas velocidades. Pero medían un tiempo y ya era para ellos algo positivo. Pero ya entramos otra vez en los griegos. Dejemos lo que siempre sitúo un poco lo antes para llegar a la época de estudio, que es el reloj de agua, la clepsidra, que se conoce de... bueno, aquí he puesto el nombre que figura en muchos libros. Tal vez ustedes conocen como Tesibio. Es el mismo señor. Le quitan la K, le ponen tal. En el siglo III antes de Cristo pone un segundo depósito. Este le ponía el agua y este era el contenedor que lo recibía. Así era mucho más fácil. Pero él no lo aplicó para eso. Lo aplicó porque por la noche los guardianes tenían unas horas de guardia. Y por lo tanto, cuando se llenaba este segundo recipiente, cambiaban la guardia. También servía para el Senado y para los jueces repartir el tiempo de turno de las palabras. Posiblemente hoy, en el Congreso, la señora presidenta, en lugar de tanto micrófono decir ya se termina, podría también haber utilizado este medio griego. ¿El problema cuál era? Medir las horas. Pero aquí no se medían las horas, aquí se medía un tiempo para cambiar la hora de la guardia o cambiar el turno de palabra de los oradores. Aquí no tengo ninguno. El reloj de agua lo mejoró este mismo inventor, porque los inventores van mejorando las cosas, porque ya conocen algo, etc. Y el mecanismo que desarrolló como mejora era el mecanismo en el cual el agua fluía a un depósito, ya no es aquello de vaciarlo, sino llenarlo, y digamos que con este flotador subía y así con una aguja podía medir fuera. Con lo cual, ¿qué consiguió? Primero, facilitar la lectura de la hora. En segundo lugar, si movía este cilindro, podía adecuarlo a los tiempos del sol, tanto de día y a los tiempos de la noche. Por lo tanto, más fácil su lectura y unas marcas que compensaban la presión hidrostática del agua del anterior invento. El reloj de agua, alguien más lo modificó, no sé quién, no he puesto el nombre porque no lo he llegado a conocer, pero este reloj ya se parece mucho más a los relojes circulares que conocemos ahora. ¿Por qué? Porque ya los griegos conocían el piñón y por lo tanto podían transformar un movimiento rectilíneo en un movimiento circular. Aquí los principios inventivos de acción periódica, de empuje, de fusión de mecanismos, el agua y el mecanismo mecánico, la regulación, el ajuste y la anidación, porque esto lo podían meter dentro de un recipiente o, como veremos, en otros lugares. También inventaron el reloj de agua perpetua, pero ya sabemos que no existe el movimiento perpetuo. Pero bueno, aquí está más o menos reflejado el agua. Esto está sacado de los libros que han llegado a nuestro alcance, de aquellos que os he dicho. El agua al final del día se vaciaba. Aquí entraba, perdón, a ver si llega el ratón. El agua llenaba este depósito
el señor este marcaba la hora y cuando llegaba aquí al final, por sifón, se vaciaba. Se vaciaba a este recipiente que, al tener un eje descentrado, pues movía estos engranajes y movía este punto, y aparte de vaciar y volver a llenarse, también podía modificar el planteamiento de la hora. Bueno, no sé si esto funcionaba 100%, pero bueno. Estos relojes, evidentemente, se situaban en lugares públicos, en los patios de las academias o en otros lugares. La Torre del Viento de Atenas, que aún existe, que está abajo de la Acrópolis, es una estación meteorológica perfecta. A los pies de la Acrópolis hay un octógono, que aún existe, de 13 metros de alto y 8 lados, es octogonal, y en cada cara se representan los vientos, porque eran los vientos dominantes de aquel lugar en aquel momento. Cada viento tenía unas propiedades diferentes, unos eran secos, otros eran húmedos, y los hombres del tiempo de aquella época, pues supongo que podían predecir si venían lluvias o era el tiempo seco. También era un reloj de sol, porque en cada una de aquellas caras pues se situaban era un reloj de sol, y también dentro se ha descubierto ya mucho más tarde que también había un reloj de agua. Y una veleta aquí arriba, aquí vemos el lugar donde se situaba la veleta, pues medía la dirección del viento, con lo cual podían... Por lo tanto, era una estación todo en uno, un principio inventivo, todo junto en un único elemento. El reloj con alarma, Platón. Platón tenía un problema con sus alumnos, se dormían. Se dormían en sus clases o llegaban tarde por la mañana. Entonces, cogiendo estas ideas, lo que hizo fue que después de llenarse este depósito con el agua de este otro, pues arriba habían unas bolas, y estas bolas caían sobre una plataforma metálica, hacían ruido y despertaban a los alumnos. Bueno, esto era un invento, por supuesto. Materiales, acción, etc. Bueno, ya pasamos a otro tema, que son los taladros, otro desarrollo que ya existía en los tiempos egipcios. Los egipcios, aquí vemos una representación, aunque esta representación está sacada de una de las paredes de la época ptolomeica, el templo de Petrosiris, que está también muy cerca de Alejandría, descubierto creo que era del siglo IV antes de Cristo, donde ya vemos aquí a un señor que estaba trabajando la madera y otro ayudándole. Pero los egipcios necesitaban 2 personas para mover su taladro. En cambio, los griegos con esta varilla, colocando este hilo y moviéndolo en una dirección, y apretando con la otra mano, podían hacer un agujero. Y también se ha descubierto que ya tenían también distintos tamaños de agujero para facilitar el cambio de herramientas de su base. El torno también fue un desarrollo de los tornos egipcios. Como vemos aquí en este grabado, los egipcios necesitaban 2 personas. ¿Qué hace un inventor? Facilitar el trabajo, ahorrar dinero también, ¿no? Con lo cual, como que conocían la ballesta de los lanzamientos de flechas, pues colocaron una ballesta y con el pedal, y esto en estos siglos pasados aún hay maquinaria. Mi padre tenía una muy parecida para trabajar en artesanía, y el torno con una sola persona, como vemos aquí, podía trabajar. Pericoclios de Herón. Era un dispositivo para crear roscas, para cortar las roscas. Fíjense, aquí lo que he hecho ha sido coger un diagrama, un dibujo que encontré esquemático. La realidad es que
este señor, que es Herón, cogía una madera, le ponía unos brazos para irla moviendo, a la vez movía esto, supongo que en estos dibujos que haya más abajo estaba todo integrado, y con estas cuchillas cortaba la rosca. Avanzaba con este, avanzaba y con este cortaba. Pero a la vez, este señor, que tenía un ingenio fabuloso, lo que hacía era la contrarrosca, el tornillo y la tuerca. ¿Y cómo lo hacía? Pues con esta misma madera cortaba y colocaba este ángulo inclinado y la cuchilla así, y de esta manera podía construir la rosca y la tuerca a la vez, y así pues hacer mecanismos. Ya estamos en Herón. Herón era aquel ingeniero del final del siglo antes de Cristo. Este señor desarrolló también el odómetro. Se sabía que la circunferencia, el perímetro de una circunferencia es el diámetro multiplicado por pi, ya se conocía. Y por lo tanto, si se sabía en el desarrollo de la circunferencia, aquí cojo este diagrama de Leonardo da Vinci, que se parece mucho a este de Herón. Leonardo da Vinci cogía y sabía el desarrollo de la circunferencia y a través de engranajes lo transmitía a este plato y metía unos agujeros, metía unas bolas dentro, y la bola, cuando caía aquí, sabía que era X centímetros o la vuelta de una rueda. Con lo cual, multiplicando, sumando las bolas, se sabía la distancia. El odómetro de hoy también es bastante parecido, pero distinto, ya no se utilizan las bolas. Herón lo que hizo fue, bueno, por lo menos lo que está en el museo de Creta, que os he mencionado, es este artilugio, que es bueno, más sencillo que este. Aquí tenía un cubeto de bolas y cada vez que caía una ponía otra, más sencillo, y una sola rueda. Con lo cual podía medir distancias. Aquí tenemos otra. Aquí lo he colocado por los principios inventivos, ¿no? La acción periódica, la dinámica, la anidación, todo dentro, y la segmentación. Pero Herón no se contentó con inventar eso, sino que desarrolló la máquina de vapor. Si al fuego descubrió que metido el fuego debajo de un cubeto cerrado con agua, el vapor creaba una fuerza, tenía una fuerza, y esta fuerza era la que se transmitía aquí, en este GIF, pues se ve cómo funcionaba. Imaginaros si hubiera colocado hubiera colocado una polea o hubiera colocado más ruedas, tendríamos en aquel tiempo la bicicleta a vapor o el coche a vapor o el tren a vapor. Pero también hizo más cosas. Como era muy sibarita, como los anteriores, pues servía también el agua bendita de los templos. ¿Y cómo lo hacía? Pues fíjense, muy fácil. Aquí lo vemos, en este diagrama, el agua dejaba caer una moneda o un objeto. Aquí, por efecto de la palanca, levantaba esta válvula y el agua caía. Como que esto circulaba, había una muelle y volvía otra vez a cerrar, y así suministraba agua bendita en los templos y ahorraba el agua. También se aplicaba a los lavamanos. Aquí he puesto Filón y Herón porque Filón también lo desarrolló. Fíjense que era lo mismo, era el mismo principio, ahorro de agua, o bien servían vino, porque el vino en aquel tiempo también era peligroso dárselo a los trabajadores y por lo tanto, o a la gente, o era caro o escaso, y por lo tanto pues aplicaban el mismo principio. Principios inventivos como el peso de la bola, la fuerza que creaba la bola en esta palanca, la dinámica de la palanca, dividía segmentaba las cosas parcialmente
todos estos principios hoy continúan siendo vigentes en aquellos 40 principios del TRIZ. El servidor del vino, pues aquí Herón ya empezó a desarrollar la neumática. Antes es hidráulico, aquí es neumática. Servía la misma cantidad de vino en rojo que de agua que echaba en esta tinaja anterior. Estas tinajas debían de estar perfectamente cerradas porque al echar el agua aquí comprimía el aire pasaba a través de estos tubos, nos imaginamos que era así, y llegaba a este segundo contenedor bien cerrado, porque si no se escapaba el aire y ya no tenía este principio, y entonces por la presión del aire, pues dosificaba a través de este sistema en la misma cantidad de vino. Supongo que debía ser la misma cantidad, y si no, debían protestar los usuarios. También la apertura automática de puertas de los templos. Esto también, bueno, no creo que funcionara perfectamente porque para mover una puerta del templo con el aire es complicado, ¿no? Pero bueno, aquí veis en este dibujo animado, pues el fuego calienta el aire, o bien aquí el fuego, yo creo que lo que debía ser es que aquí debía haber un conducto, calentando el aire cambian las densidades, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no debía funcionar, porque muchos inventos se crean, el inventor lo crea, pero después muchos no llegan a funcionar, Pero sí que funcionó y a la perfección este precursor del teodolito. Aquí tenemos este aparato de Herón que se mueve en los tres ejes, el X, el Y y el Z, como ahora también los teodolitos se mueven. Y con él, ¿qué pudo hacer? Ya conocía la trigonometría, ya conocía los avances de la trigonometría, eran ya como los que conocemos ahora. Y así, de este punto, por trigonometría, con este aparato medía este ángulo, y por trigonometría, ángulos rectos, los podía conocer con la mirilla, iba triangulando hasta llegar a este punto, que en principio era inaccesible, y con él podía calcular las distancias. Perfecto. Ya tenemos otro invento de Herón. Herón, por veis, era la persona clave de aquel tiempo. No creo que lo desarrollara todo él, pero sí que como que convivía con tanta gente del saber de aquel momento, pues entre ellos se comunicaban y él se atribuyó todos estos inventos. No está aquí presente para que nos diga lo contrario. La fuente de Herón, mágica, también me parece que no funcionaba del todo, porque ¿cómo funcionaba? También por la presión hidrostática. Aquí tenemos la fuente, caía el agua aquí, entonces a este recinto cerrado el aire empujaba este aire de aquí y volvía la fuente. Movimiento perpetuo, ya sabemos que no existe. Este proyecto muestra cómo la energía potencial podía producir distintas, lo utilizaba en el agua, pero yo creo que a lo mejor estaba en su mente y a lo mejor llegó a funcionar en algún si la altura de esta fuente era muy elevada, pues posiblemente. Pero ya que el artefacto autómata que está en el museo, ¿cómo funcionaba? Pues también con los mismos principios que he explicado. Este robot autómata, que robot significa también servidor, en el lenguaje de los checos, ponía un recipiente aquí, el recipiente pesaba y por la palanca movía esta válvula. Él lo que hizo fue colocar una válvula, tal como la conocemos hoy en otros artefactos que aplicamos de neumática o de hidráulica. Entonces la válvula lo que hacía era conducía el aire a un recipiente y servía el vino de este recipiente o servía el agua.
Con lo cual, pues ya tenemos el robot, el artilugio parece sencillo, ¿no? Y parece sí. Allí lo vi funcionar. Yo no sé si debajo de esta sotana debía haber algo más, pero no, yo creo que funcionaba. Aquí tenemos los movimientos que he descrito. También servía a la vez vino y agua, lo mezclaba para hacerlo pues más con menos grados. La copa de Pitágoras. Pitágoras también, fíjense, que todo invento viene de o una necesidad o de un problema o algo a solucionar. Los trabajadores en aquella época de Pitágoras bebían mucho. ¿Y qué le hizo? Pues una copa de moderación. Sabiendo los principios de la sifón, pues aplicó los vasos comunicantes. Esta es la copa, tenía esta forma, aquí está reflejada en estas fotografías, y entonces la iba llenando. Pero claro, cuando llegaba a esta altura, ¿qué pasaba? Pues que por sifón se vaciaba. Les decía a los trabajadores o a la gente, les decía, oye, no la llenes más de este punto porque se te vaciara. Pitágoras, ya sabemos que también tenía una mente muy privilegiada. Aristóteles lo que hizo fue las máquinas de elevación. Volvemos otra vez a este señor. Las poleas ya las conocían los egipcios. Esta polea que está aquí, representada en esta fotografía, era en tiempos de egipcio, se ha descubierto en tumbas, por lo cual ya se conocía. Pero lo que hizo fue la aportación importante griega fue la combinación de poleas, porque ya sabemos por mecánica que si queremos levantar un peso de 100 kilos con dos poleas, con esta relación y con esta disposición del cable, pues con 25 kilos tenemos suficiente para levantarla. Y así, ¿qué consiguieron? ¿Qué consiguieron? Pues elevar grandes pesos y construir edificios. Supongo que antes ya se conocían, pero facilitaron muchísimo más todo con estas máquinas de elevación. Leonardo da Vinci, ¿veis? Aquí, pues lo copió, porque él también lo reconoció. En sus escritos decía, los griegos ya hacían eso. Por lo tanto, el mito de que Leonardo era un gran inventor, sí, lo fue, porque su mente era privilegiada, pero posiblemente se relacionó mucho con los inventos que ya conocía de los griegos a través de los libros de Vitruvio. Las máquinas de elevación continuaban siendo lo mismo, poleas, veis aquí las poleas, y con esto pues podía levantar productos que traían los barcos sin abrir las puertas de sus fortalezas, etcétera, etcétera. Como veremos después, Arquímedes lo que hizo fue colocar aquí un gancho para que cuando llegara un barco enemigo lo levantaba y lo hundía. La tecnología hidráulica también los griegos la asimilaron de otras civilizaciones. Conocemos pues las ruedas hidráulicas de Mesopotamia, los jardines de Babilonia, los egipcios también trabajaban la hidráulica para cerrar las compuertas, con la arena también, pero también con el agua, las compuertas. Y en Nippur, en la India, pues se conocía la primera red de drenajes 3.700 años antes de Cristo. Pero la tecnología griega evolucionó, y evolucionó positivamente. ¿En qué? Pues nada menos con los acueductos subterráneos en Atenas o el túnel de Samos, que ahora explicaré. Bueno, en aquella época también la desaladora, la de Aristóteles, y que también después mejoró Hipatia, servía para hervir el agua salada y así favorecer una bebida más sana a los marineros de los barcos. El acueducto de Atenas, de Pisístrato, es un acueducto subterráneo que se ha descubierto, que data del 530 a.C., que se ha descubierto cuando se creó el metro en la plaza Sintagma. Las ciudades griegas eran asediadas por los guerreros de otros países,
cerrándoles el agua. Si les cerraban el agua, no bebían el agua potable y por lo tanto sabían que algún día dejarían de claudicaban o morirían. Se ha descubierto esto, acueductos subterráneos. Pero también este túnel de Eupalino, y he puesto también Pitágoras porque también intervino Pitágoras en Samos, tiene la misma función. Pero aquí, mucho más exagerada. Aquí el túnel es de 1036 metros. Fíjense, en el siglo IV antes de Cristo ya se construyó un túnel porque conocían la geometría, la trigonometría y podían saber que desde este punto, que podía ser un pueblo, a este punto, o bien la fuente del agua, a este otro punto que lo suministraban, pues por trigonometría podían saber la distancia. Pero claro, ¿cómo atreverse a construir un túnel en aquella época de 1036 metros? Pues podrían tardar muchos años. Pues entonces lo que hicieron fue empezar el túnel por ambos lados, por un lado y por el otro. Y Pitágoras se le ocurrió que metros antes de llegar al encuentro, posiblemente podía haber un error. Claro, en aquella época los errores podían ser importantes. Pues les dijo a unos, levantar el túnel y al otro levantar el túnel. Y así se encontrarían en algún punto. Así fue. Y así está, porque este túnel hoy es visitable. Si vais a Samos, podéis visitarlo. Y también en plano, a esta misma distancia, ensanchar el túnel, porque si hay un error, también encontraréis la solución. Y así la encontraron. El istmo de Corinto, también de 6 kilómetros, fue un desarrollo importante de aquella época, un camino guiado de 6 metros de ancho, con 2 surcos de piedra muy bien labrada, y separados 1,5 metros, más o menos las distancias de los ejes de los ferrocarriles de hoy en día, que cruzaban este istmo para facilitar el transporte entre una parte de la península griega a la otra. Pagaban peaje porque empleaban solamente 8 horas. Alcantarillas ya las conocemos, aquí están las de Atenas, pero vamos a ver los inventos hidráulicos. El tornillo, que ya lo he mencionado, de todos es conocido. También Arquímedes desarrolló con los principios la eureka que él descubrió cuando se bañaba que su peso flotaba, entonces dedujo y ayudó a su pariente, que era el rey de Sicilia, a descubrir si la corona que él llevaba era de oro macizo o no. No sé si lo era o no. Pero desarrolló los engranajes, invento de Arquímedes en el 250 años antes de Cristo, y estas ruedas, evidentemente dentadas, lo que hacían era transmitir la potencia con más precisión, con mayor energía, eran resistentes y más compactos, con lo cual podía hacer infinidad de cosas. Entre ellas, este gran descubrimiento de hace unos años, del 1900, Anticitera, que se descubrió en una isla cercana a Creta, y que dicen que es la primera calculadora astronómica del mundo. 150 años antes de Cristo, parece ser que, por lo que dicen, con 30 engranajes de bronce muy estrechos, de 1,5 milímetros, 2, con dientes triangulares, posicionaban el Sol, la Luna, los planetas y podían predecir con tiempo cómo ellos se movían o cómo se moverían posteriormente, o incluso en qué fechas tenían que, ya sabemos que los griegos trabajaban mucho también con los horóscopos, podían predecir en qué momento se realizaban los Juegos Olímpicos. Bien, yo tengo mis dudas, porque esto que está en el Museo Arqueológico de Atenas, en una sala muy desarrollado, con todo, con este equipo desarrollado por técnicos norteamericanos en este siglo, pues no sé si en aquella época podían haber hecho eso, o bien era
un artefacto de otros mundos llegados a nuestro planeta. Aquí vemos estos 30 círculos, que movían todo con los números de dientes. Fíjense que con lo pequeño que era, es más o menos así, meter tantos dientes y tantos... no sé si era cierto, podía ser. He puesto un vídeo, que no sé si funcionará. No funciona. Bueno, yo pensaba que este aparato en el mío sí que funciona y aquí parece ser que no tienen el código adecuado para que funcione un vídeo de YouTube. Pero bueno, vamos al siguiente. No sé si... ahora se ha parado. Pues tendré que volver. Bueno, a ver si funciona así. Con este, no creo. Bueno, vamos a continuar. Si no, al final, como que tengo el vídeo aparte, a lo mejor sí que funciona aparte, ¿no? Vamos a continuar. Supongo que es por aquí. Sí, no. Bueno, no lo sé. Vamos a... me parece que no. A ver cómo está esto. Bueno, vamos a este. A ver cómo funciona este. Mostrar, barras, configurar, visión. Duplicar, ¿no? Cambiar la visualización. Vale. Esta es la rueda de Perachoka, que, bueno, como veis, las norias ya existían, pero fíjense aquí cómo iban evolucionando, ¿no? Un gran tambor para elevar más agua en menos esfuerzo, y con el agua y con este operario, pues, o con otros operarios, movían más agua y podían levantarla con más velocidad, porque si aún no se vaciaba por aquí, continuaba vaciándose por aquí o por aquí. Por lo tanto, vemos que era un nuevo desarrollo. La bomba de Sibios es la bomba de pistón, que también es muy parecida a las actuales, ¿no? Con esto levantaba este pistón, hacía succión, levantaba esta válvula, entraba el agua y con la otra lo empujaba, y así pues teníamos la bomba de pistón, que también, doble acción que conocemos también actualmente. Y lo que hizo Heron fue sencillamente añadirle unas ruedas, porque los fuegos no se producen al lado de la máquina sino en otros lugares, y así trasladaba la bomba de incendios a otros lugares para apagar los fuegos. También Filón lo que hizo fue, con dos cadenas paralelas y un cubo en medio de estas cadenas, pues solucionar el problema de las distintas alturas de extracción del agua de pozos, ¿no? El órgano musical de Tisebios también fue el primer instrumento con 24 teclas, con 24 tubos, que, movidos por aire y con el agua, lo que hacía el agua era compensar para que llegara a las teclas la misma presión de aire, con lo cual soplaba a distintos tubos distintas notas musicales. Dentro de la musicalidad, Pitágoras ya sabemos que desarrolló mucho la ciencia de las notas musicales, y desarrolló instrumentos como este, muy parecidos a las guitarras, etcétera, porque colocaba las cuerdas con una tensión determinada, en este con una tensión determinada, y él, como que había descubierto las proporciones áureas y las proporciones de las notas musicales del si, del mi, del do, etcétera, pues colocaba esta varilla y podía tocar notas musicales diferentes con la misma tensión. Pero después descubrió que modificando las tensiones le era más fácil. Y así pues hizo primero el monocordio, que era una sola cuerda tensionada por el puente, o bien el seiscordio, con esta relación matemática de pesos para que en esta caja de resonancia sonaran distintas notas musicales. Pero bueno, no solamente los griegos tenían que también defenderse, y los militares les achacaban, y aquella gran plenitud
de Alejandría amenazada, pues también requerían de tecnología militar. Y así, pues en Siracusa, Arquímedes desarrolló las catapultas, los carros blindados, etcétera, etcétera. Esta es de Herón también, un arco de vientre, que ya pueden intuir cómo funcionaba. Voy más deprisa porque el tiempo ya se nos está cortando. Pero facilitaba más la catapulta porque con los engranajes y con la extensión de la cuerda y en esta ballesta podían conseguir pues que las flechas llegasen mucho más lejos. También aquí con esta misma principio y con las poleas pues podían mandar no solamente una flecha sino muchas flechas a la vez. Las piedras funcionaban igual, con las poleas levantaban los pesos con más facilidad y así cargaban las catapultas con las piedras y bueno, la dificultad era mandarlas por el peso que tenían, pero bueno, entendemos que también funcionaban como después funcionaron en épocas posteriores, en las civilizaciones posteriores, en la época en esto Leonardo da Vinci sí que fue un gran desarrollador de estos aparatos. También catapulta repetidora aprovechando las cadenas de filón que antes había puesto para elevar el agua, pues también servía para aquí. Y los Helépolis, que eran estos castilletes de 7 pisos, los famosos de Troya, etcétera, que empujaban los soldados y se metían dentro y así protegidos podían subir y atacar los lugares. El architrónico no sé si funcionó también o es un invento de Arquímedes que no llegó a funcionar, no lo sé, porque utilizaba el fuego, el vapor, y no sé si esta rueda era lo suficiente bien sellada. Decían los escritos que he leído que aquí colocaban una madera, como en la época de la guerra de la independencia y de otras guerras, colocaban aquí una madera y cuando aquí la presión era suficiente, pues la rompían y salía disparado la bola. No lo sé. Lo que sí que, esto sí que debía ser porque aquí está en griego y por lo tanto el barco atacaba a otro barco mandando fuego. Tal vez un fuego muy parecido a aquel fuego inventado o en secreto por Hipatia. Esto ya lo he mencionado antes, la mano de hierro, que así servía como garfio para levantar los barcos, porque ahora veremos los barcos griegos pues fueron reforzados en su proa por estos elementos para destruir los barcos contrarios. El espejo de Arquímedes, que tampoco no creo que pudiera funcionar, funcionaría en un lugar donde estuviera muy centrado el barco y muy quieto, podía quemar las velas, pero si el barco se mueve, difícilmente. La tecnología naval sí que evolucionó muchísimo en aquella época. Y si los egipcios y los persas tenían barcos como este que vemos aquí, elementales y con una sola vela y con pocos remeros, sí que las innovaciones griegas fueron muy importantes. Daban más espacio a los guerreros porque los barcos tenían que transportar a los guerreros, creaban más velocidad, ¿con qué? Ahora lo veremos. Tenían armas en popa, como lo veremos, una quilla más profunda, también para balancearse menos y no marearse, y formas hidrodinámicas también mucho más evolucionadas, y velas muchísimo más grandes. Y esto es, vamos a verlo en estos dos ejemplos, el birreme de Amenocles. 2 filas de remos remaban sentados a 80 centímetros cada uno los remeros, por tanto no se molestaban, y duplicando el número de remeros duplicaban la fuerza sin aumentar la longitud del barco, con lo cual el barco se movía con la ligereza de una hilera de
como si fuera una hilera de remeros. Y colocaban un espolón aquí delante, recubierto de bronce, porque con esta fuerza y con esta velocidad podían pues enfrentarse directamente a los barcos de madera y destruirlos. Y las cubiertas eran cerradas para proteger a los remeros y también a los soldados cuando salían a guerrear. El trireme es lo mismo, pero con 3 hileras de remos, 170 remeros, fíjense, que a muchos de ellos a lo mejor eran soldados después, y muchas poleas para levantar, porque claro, a más velocidad también las velas y con el viento pues era más difícil gobernarlas, pero con más poleas hemos visto que esto era más fácil. Por lo tanto, ya tenemos el trireme. Estas maquetas son extraídas de mis fotografías en el Museo de Creta, y esta es una simulación de la batalla donde vemos pues que el espigón este permitía introducirse directamente en el otro barco y hundirlo. La batalla de Salamina fue ganada gracias a estos artilugios. Pero tampoco eran grandes navegantes y por lo tanto el barco de cargas eran también importantes. Un solo capitán y 3 marineros, con un barco de 14 metros de longitud y una anchura de 4 metros, era suficiente para, y esto fue descubierto en un lugar cercano a Chipre, descubierto en el 1967, fechando con el carbono 14 en el 390, digamos que está dentro de la época de estudio, llevaba 50 toneladas de carga. 404 ánforas llegaron a contar, 29 ruedas de molino y 10.000 almendras. No sé en qué estado ya debían estar. Bueno, ya finalizamos, ya estamos casi al final, porque supongo que estarán cansados de escucharme, aunque ilusionados por lo que están viendo, ¿no? Bien, los griegos fueron los descubridores de los Juegos Olímpicos y también inventaron mecanismos de la partida de los atletas. Y este era, para evitar el falsa salida, se inventaron el ispletch. Lo veremos mejor en este otro gráfico. Aquí digamos, el que daba la salida, el árbitro, movía dejaba caer o tiraba de este hilo, con lo cual con un mecanismo aquí muy sencillo de palanca, pues dejaba caer las 3 hileras de hilos que mantenían a todos en raya. Y entonces empezaba la carrera. Y así todos, por lo menos, salían en el momento en que el árbitro les daba la salida. Bueno, ya estamos en el resumen. El resumen, hemos visto la creatividad de todos estos señores, ¿no? De todos estos inventores. Ha sido, creo, fascinante descubrir, para mí también, fascinante descubrir muchos de estos fenómenos que desconocía o que conocía, pero poco. El cómo funciona la creatividad será la próxima diapositiva. Pero esto se dio, como ven ustedes, en un momento determinado, un espacio temporal, Alejandría, principalmente Alejandría, en una confluencia de culturas. Todos en aquel momento llegaban de allí griegos, estaban los egipcios allí, los persas y todo el mundo, confluencia de culturas. Esto es como hace avanzar la tecnología, como hace avanzar la creatividad en el mundo, hoy también. En un tiempo de paz y de prosperidad, no conozco que en aquella época hubieran en aquella región muchas guerras, y si las hubo, pues entre los barcos estos se podían, no sin adversidades como eran los fuegos y desgraciadamente el fuego que mandaron destruir la cultura de aquel momento. Por suerte, en esta biblioteca fueron salvados unos libros de Herón, que fueron hacia la zona del mundo árabe, en África, y posiblemente los árabes, la cultura árabe, se los agenció y desarrolló, y posiblemente muchas de estas cosas, los árabes que llegaron a nuestra península
en el 700 y hasta el 1492 las utilizaron. Pero también en la Italia, Vitruvio los reservó para la posteridad, y esta posteridad fue en el Renacimiento. Y ya a nuestros días llegado las modificaciones y las alteraciones afortunadas de aquellos momentos. Estos celebro, este macrocelebro, que es la suma de todos estos celebros, es lo que allí se reunió. ¿Y qué lección aprendida? Yo siempre que terminaba las clases, quería siempre dar qué lecciones hemos aprendido. Bueno, yo aparte de ser profesor, he sido ingeniero, constructor de muchas cosas e inventor. O sea, la escuela era para mí una parte secundaria donde ocupaba 4 horas a la semana. Bien, la lección aprendida es cómo funciona la creatividad. Y aquí hay unos puntos. La creatividad es una imaginación sin límites. Los creadores sueñan a lo grande, exploran nuevas ideas, siempre están buscando nuevas ideas. Pensemos que lo que se crea es por una necesidad. Tenemos una necesidad y solucionamos aquella necesidad, o un problema, o creamos necesidades. Muchas de las tecnologías actuales, el wifi y otras cosas, han sido desarrolladas nuevas, no eran necesarias tal vez, y han creado una necesidad que después van a otros. La curiosidad como motor. Los inventores somos personas curiosas, que buscamos siempre nuevos conocimientos, aprendemos continuamente y observamos con todo detalle lo que nos rodea. Lo que nos rodea porque descubrimos más cosas. La pasión por la experimentación. Pero claro, esta pasión por la experimentación nos lleva a cometer errores, a correr riesgos, pero también de estos errores, estos fracasos, son nuevas oportunidades o nuevos como Edison y como muchos otros. Y hay que controlar las emociones, porque aquella persona que ante un fracaso se desmorona, no inventa. Hay que controlar estas emociones, también controlar el éxito, que no se nos suba a la cabeza, y colaborar. La colaboración como fuente de inspiración. No es un acto solitario. Cada día los inventores no están solitarios como en épocas anteriores. Tal vez estos señores nos enseñaron a que trabajar en equipo era mucho mejor. El intercambio de ideas con otros hacen progresar más la humanidad. Bueno, como conclusión, los inventos de la antigua Grecia, enunciados, descritos brevemente aquí y visionados en estas transparencias, nos dan una muestra de la contribución que hicieron los griegos a nuestra civilización, y espero que esto les haya aportado más conocimientos a ustedes. Muchas gracias. Y ahora, si hay preguntas o ruegos, pues estoy para contestar o aclarar algún punto o influir en algo. Dime. Sí, sí. Más o menos. Sí, yo he firmado el documento para que la entidad, el Ateneo, lo pueda colgar. No lo sé cuándo lo colgará, espero que sí. También les he dicho que les transmitiré el PowerPoint o el PDF, que también lo tengo aquí, para que tengan accesibilidad en la biblioteca o en otros lugares. ¿Las preguntas? Dime. Moltes gràcies. Sí. Sí, sí. Una mica. Ja saps que tinc moltes coses a fer, però alguna cosa sí que he fet. Sí, digue'm. El TRIZ. Sí, bueno, el que... Sí. No, el que he fet ha sigut en els coneixements que nosaltres explicàvem a les aules
de projectes de l'Escola d'Enginyers Industrials fa uns anys, que el senyor Alschuler era un científic, un enginyer alemany, que al igual que Einstein se'n va anar a Zúrich a l'oficina de patents, el senyor Alschuler se'n va anar a l'oficina de patents de Sant Petersburgo. I allí li passaven per als seus ulls molts invents. I ell tenia que donar pas a que si eren o no complien la funció d'invents. El senyor Alschuler se va preguntar quina cosa hi ha en comú en tot el que estic veient d'aquests invents. I va començar a fer una relació, un Excel. Si entreu en Google, poseu TRIZ, veureu que hi ha bastanta informació i hi ha un Excel on hi ha 40 principis inventius i 39 contradiccions. Aquest senyor el que va relacionar són les contradiccions i els principis. Aquest senyor, en el 1960, va descobrir això i el va publicar. I va cometre l'error de dir-li als russos: no sou tan bons inventors com uns altres. I això va posar-lo a la presó i allí va morir. Aquest senyor, avui, després de 60 i pico d'anys, aquest senyor encara no s'ha descobert el principi 41. I pràcticament qualsevol d'aquests principis estan desenvolupats per tots els inventors i ajuda. Jo a les classes, conjuntament també en Lloberes, en el professor Lloberes, com que feien projectes a les classes, jo els deia als alumnes, quan ja tenien una mica estudiat el tema, els deia, aquí, en 15 minuts els explicava els 40 principis, els donava possiblement més temps, i després, en una hora, eren capaços de desenvolupar millor el projecte que estaven fent, utilitzant aquells principis. I són molt importants. I tots els invents que hi ha. Mireu, aquest telèfon, què és? Compleix els principis, perquè abans el telèfon simplement trucaves. I avui què és? És una computadora. Aquí dintre han ficat tot altres invents. El wifi és un invent, ara ens comuniquem per wifi, etc. O sigui, totes aquestes coses són aquests desenvolupaments que han fet i que... I aleshores tu dius, com que jo conec aquests principis, el que he fet en vermell és posar-los. Jo no sé si Herón, Arquímedes i tot això pensaven en això. Evidentment que no. No ho sé. Però sí que algú sí, perquè el pes, la palanca, el contrapès, totes aquestes coses, i com el posaven junt, possiblement, aunque en la ment possiblement no ho coneixien al principi, sí que ja pensaven que posant una cosa al costat d'una altra, el rellotge aquest d'Atenes, és la simbiosis de tots els rellotges d'aquell moment. Per tant, era una acumulació de tot. No ho sé, potser no. Digue'm. Sí. Perquè pràcticament, penso jo, no ho sé jo, l'arquitectura dels grecs era pètrea, i els vaixells eren de fusta. No han transcendit a la nostra era els monuments en fusta dels grecs. Possiblement també treballaven, com diu vostè, en arquivoltes de fusta i tot, però el que ha arribat en els nostres moments és el que ha quedat en pedra. No ho sé, penso jo. Possiblement. Jo crec que entre tots ells desenvolupaven les coses i el fabricant, el constructor dels barcos, evidentment, podia també en aquell moment construir les seves cases
de la mateixa manera donant-li la volta al vaixell o als temples, no? No ho sé. Aquests artefactes militars, com el cavall de Troia i tot això, doncs també devien tindre tots aquests mateixos principis. El que passa és que el ser fusta no té la durabilitat com és la pedra. Més preguntes? Digue'm. Sí. Sí. Bueno, eren dos centres. Ptolomeu, que venia d'Atenes, quan va aterrar després, perquè Ptolomeu me sembla que tenia una relació, era hijastro d'Alejandro Magno, no? Per exemple, no ho sé, no. Per tant, venia d'Atenes i tota la biblioteca era un símil de les que hi havia en Éfeso, en Pèrgamo, en Atenes, i l'escola, el Museum, també. I per tant, jo crec que eren el mateix. I en aquells vaixells se comunicaven contínuament. Suposo que Atenes era... tota la filosofia, els filòsofos eren anteriors en aquest període que he estudiat d'aquests 500 anys abans de Jesucrist. Possiblement en aquella època també se comunicaven i era la continuïtat. El que passa és que Alejandria era una ciutat nova i això a tothom li agrada més. Era també un lloc més llunyà de les guerres en el Peloponeso i la influència que podien tindre d'altres cultures, no? Guerreres. Allí era una zona més de pau i possiblement també més clima, millor clima. No ho sé, Jo no he estudiat això, m'agrada també estudiar, podíem fer també xarles com aquestes dels egipcis i d'altres i dels xinos, però m'ha semblat començar per aquí, no? Si el dia de demà podem fer alguna més, amb molt de gust. I l'he fet en castellà perquè possiblement d'aquí aniré a altres centres de l'estat espanyol i per això l'he fet en castellà, per no duplicar la feina, perquè en tinc massa. Més coses? Més qüestions? Aixequem la funció.